trono de la sabiduría, rogad por nosotros. Continuamos con los mensajes de la Santísima Virgen María. Vamos a leer ahora el mensaje del 28 de octubre de 1973. La intención, repito las frases ya conocidas: no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. Y vamos a María para que ella nos lleve a Cristo y después hacer lo que Cristo nos diga. 28 de octubre de 1973, Ave María Purísima, en gracia de Dios concebida. Me dijo la señora, después de darme las buenas noches, me dijo: mira, mujer, si yo no tuviese mi alianza ya en el mundo, ya te dejaría en tu tierra prometida para librarte del mal, y yo me elevaría a los cielos y le diría a mi hijo que destruyera el mundo por los siglos eternos. Mira, mujer, aquí están unos dragones en religión que quieren ser más que Dios y yo, y quieren arrebatarme la fe de mis hijos que ya Dios tiene en su lista. Quieren borrar mi lugar, pero el día que así sea, te digo, mujer, temblará la tierra, habrá muchos terremotos. Todavía esos dragones no obedecen. Que los libre del temblor del 24, si no, todavía andarían locos de temor. Los que hubieran quedado en este mundo para testimonio. Aquí está hablando de un temblor que ella evitó, que iba a ser el 24 de octubre. Y también te digo que la iluminación se acerca. Dile al sacerdote de este pueblecito que no tema de los dragones. Todos los que hablaban en contra de las apariciones, las prohibiciones de la diócesis y la excomunión que le dieron al padre Nabor, según esto, que porque él estaba paranoico, que doña Gavina estaba loca y que los mensajes eran contrarios a la fe de Cristo. Por eso estoy leyendo estos mensajes, por eso vamos a leer los mensajes, para que vean que en 7 años y fracción de mensajes, los únicos verdaderos mensajes dados por nuestra Madre Santísima en la Nueva Jerusalén no se contradicen con la doctrina de la Iglesia. Que no tema de los dragones, que yo estaré con ellos. También dile que tan luego que se tape el sol de mi casita, que me coloquen allí y que ya no hagan más gasto para envidias de lenguas infernales de otras religiones. Porque empezaban a decir que eso era un negocio de ricos, que se habían hecho una con el padre Nabor para poder formar el pueblo y cosas así. Por eso la Virgen desde un principio prohibió todo lujo, pero tiene otro significado más espiritual. Para que sigan haciendo sus casas de oración con lujo, y tú seguirás con los tuyos. Parece que los dragones, o sea, los inclusive sacerdotes, decían que estaban queriendo construir un gran templo para poder como para poder humillar a los otros templos y otras religiones también. Porque estaban hablando de parte de la Iglesia y estaban hablando también en contra de parte de los grupos protestantes. Para que sigan haciendo sus casas de oración con lujo, y tú seguirás con los tuyos, arreglándome mi casita, como tú arreglas la tuya, para que no tengas ni tengan los que me andan arreglando de corazón mi casita. Por Dios y yo esperábamos que al que le nombran en esta tierra obispo, ya hubiese dado mi testimonio, tanta señal como he dado ya,
y todavía ellos no pueden dar la palabra de testimonio. Tantos milagros, tantas maravillas, tantas señales que la Virgen ya estaba dando para ese día 28 de octubre, y todavía los sacerdotes dudando. El obispo de Tacámbaro, el auxiliar sobre todo, no tanto el obispo Abraham Martínez Betancourt, que sí le otorgó una aprobación privada al padre Nabor de que estaba bien lo que estaba haciendo. Ya lo he dicho en otros videos. Pues no porque tienen la última palabra de fe en esta tierra, los obispos y los sacerdotes, pues no porque tienen la última palabra de fe en esta tierra y que se cuentan hijos de Jesucristo y representantes de Él, esperen el castigo ellos a la hora de su muerte, porque están contra de mi fe y desobedeciendo mi mandato. Es como te digo, mujer, que si hubiera bajado a esta tierra con cantidad de denarios, hasta los obispos y arzobispos hubieran venido a ver mi lugar. Por eso desde un principio ella dijo que no quería una catedral, que no quería una iglesia lujosa. Por eso, las veces que el padre Nabor quiso hacer lo que ahora han hecho, de techar el atrio, de hacer esas construcciones, mamá Salomé en vida jamás lo permitió, porque la Virgen decía que así era su palabra y así era su mandato y así había de permanecer hasta el fin. Es como te digo, mujer, que si hubiera bajado esta tierra con cantidad de denarios, hasta los obispos y arzobispos hubieran venido a ver mi lugar. Pero lo que están haciendo es desmayando mi fe. Informa quién colocó mi piedra, que yo ya lo sé. Y por eso te digo a ti como mensajera, a ti y el sacerdote de este pueblecito, y si en alguna hora y momento nuestro Señor de enfadado me eleva allá a los cielos, yo estaré siempre de por medio y te defenderé de la destrucción del mundo. Tengo ya centenares de almas justas en la lista que de lejos vienen angustiosos, vienen por conocer estos lugares, porque ya empezaban a llegar muchísimos peregrinos de muchos lugares de la República. Los obispos en su enfermedad no recobrarán su salud, antes irán más y más si no afirman mi testimonio en este mundo. Realmente así fue. El obispo Abraham Martínez Betancourt poco después de las apariciones murió. Y también te digo que no dejes a mis hijos solos en mi lugar. Y la bendición para todo el mundo y las buenas noches. Mensaje del 29 de octubre de 1973. Levántate, mujer. Pero mujer, ¿qué letargo es mío? ¿Qué letargo el mío contigo? ¿De que te tiras al sueño del mundo? Mira, mujer, si tú supieras cuánta jerarquía hay en el cielo, con tanta alabanza que desagravia a mi hijo, tanta jerarquía que hay en los ángeles, al ver las risas de mi Creador de tanto justo en el mundo, que camina de lejos a visitar mi lugar y el pueblocito donde yo quise bajar. Mira, hija, yo no pude ganarle la voluntad a Jesucristo para detener el castigo que Él le mandó a la ovejita que despreció mi rebaño. Esta es palabra de Dios y no hay remedio. Y yo también no pude dejarte seguir que tú siguieras haciendo las comuniones por su intención, porque Él así me lo ordenó. Una persona que perdió la fe en la Virgen, que abandonó la fe de la Virgen. Y doña Gavín estaba ofreciendo comuniones por ella. Y yo también no pude dejarte seguir que tú siguieras haciendo las comuniones por su intención, porque Él así me lo ordenó. Y si yo hubiera dejadote seguir cumpliendo,
Él hubiera castigado el mundo en otra forma. Ayúdame a pedirle a Él con el Ave María, porque todavía no es el castigo completo. Mira, yo que quisiera salvar a todos mis hijos, pero el que a mí critica, Él mandará el castigo para que entiendan cuál es mi poder. El Señor castigará a los que la juzgan y la critican. Y también te digo que nunca dejes solo mi lugar cuando lleguen mis peregrinos de lejos. Mira, yo estoy muy afligida de ver tanto trastorno en mi fe, de ver que mi hijo va a mandar el castigo conforme lo merece cada quien, para que se cumpla la palabra de Él, que es la que se dice y la que Él dice: el que ofenda a mi madre, me ofenderá a mí. El que vea a mi madre, me verá a mí. El que ame a mi madre, me amará a mí. Estas son las 3 palabras por escritura, es palabra de Dios. Y también te digo que pidamos por las guerras que nos vienen. Es triste, mujer, saber que se le anuncia la muerte al Papa de Roma, al Papa Pablo VI. Yo le ruego a mi hijo que detenga las guerras con su poder y que en lo que dure mi alianza en el mundo haya paz. Y dile también que se llene de gozo, que no sabe que me tiene en su sagrario. Y también te digo, mujer, que hasta el día que tomen en mi cuadro, te entregaré los pinceles para que los tomes en tus manos en el árbol donde te entregué mi alianza. O sea, la Virgen le dio unos pinceles para que se los mandara a las monjitas que iban a pintar su cuadro. Cuando vayas a mi lugar, allá en el árbol de la realidad, cuando vayas a mi lugar, no dejes de entrar adentro de mi casita. Ya está hablando de la ermita que se está haciendo, porque le está hablando en el pueblo todavía. Muchas pruebas he dado en este lugar. Cuando lleves tu guajito de agua sagrada que yo te bendigo al salir de tu casa, no niegues algún traguito cuando veas al sacerdote de este lugar. Ofrécele agua. Y también te digo que le digas a una de mis elegidas que yo estuve con ella en algunos lugares insoportables, donde se defienden denarios en vanos. La Virgen fue a lugares donde hay gente que se pelea por el dinero, donde se defienden denarios en vanos que no valen para la salvación, porque en esa hora iban a perder 3 almas, a quitarse la vida y a correr sangre en ese lugar, por causa de las vanidades de este mundo. ¡Ay, mujer! ¡Qué pueblo tan envuelto en la maldad! Pide mucho por la oveja descarriada, que su religión es vana ante Dios, que no siga la ira del Creador con ella y que no se llegue a ver en esta triste tribulación. Me dio las buenas noches y la bendición para todo el mundo. Desde un principio la Virgen empezó a formar a sus hijos en el apego no precisamente a la pobreza entendida desde la pobreza evangélica. En algunos mensajes ella decía: ya no es tiempo de economizar estiércol de Satanás. Es únicamente tiempo de que piensen que he venido yo del cielo a la tierra para avisarles que la venida del Señor se está preparando. 30 de noviembre de 1973. Me dio las buenas noches. Mira, mujer, no te enfades de mis visitas y mis molestias. Dile al sacerdote de este pueblecito que me haga el favor de, cuando salga de su templo, allá en Purarán, y llegue a su hogar, salude con mucha atención a su ser querido, a su mamá. Fíjense bien cómo la Virgen
En estos mensajes que son escandalosos para el mundo, ahí está hablando porque está formando, empezó a formar no nada más a la gente que va a llegar, sino principalmente a sus dos mensajeros, a doña Gavina Romero, después llamada por ella misma, por la Virgen Mamá Salomé, María Salomé, y al señor cura Nabor. Y dile al sacerdote de este pueblecito que me haga el favor de cuando salga de su templo y llegue a su hogar, salude con mucha atención a su ser querido, que en él tiene fijada Jesucristo su vista, que andaré con él y lo cubriré con mi manto, y que no tema a ningún dragón del mundo, que no le tuviera el padre Nabor miedo a las acechanzas, a las críticas, o inclusive a posibles ataques físicos de parte de los que estaban negando las apariciones. Y también le digo que él es el escogido y elegido de este pueblecito, y que arroje las acechanzas del demonio, y que no niegue nunca la fe de mi alianza, que no niegue nunca la fe de la manifestación de la Virgen, de todo lo que significa eso a nivel celestial, y que ya no presente mi semejanza, que ya no presente, que ya no manifieste, que ya no enseñe el lienzo, la de la alianza, hasta que esté en mi casita, y que tan luego como me tape la luz del sol, me lleve a mi casita. Le está diciendo que quiere que ese día, en cuanto el sol se meta, lleve la alianza a la casita que le estaban haciendo. Fíjense bien, aquí hay una parte donde dice, y también le digo que él es el elegido y escogido de este pueblecito. Poco a poco la Virgen va a ir desvelando en los mensajes. Desvelar, no revelar, porque revelar significa ponerle más velos. La palabra revelación significa ponerle más velos, revelar. Desvelar o develar significa quitar los velos para que se vea claro. Aquí la Virgen poco a poco va a empezar a hablar para que el sacerdote comprenda la responsabilidad de la elección que Dios ha hecho sobre él, del padre Nabor, para esta gran misión. Y también te digo que tú has de quedar en mi cuadro conforme tú salías al campo cuando te daba las primeras razones, y de corona quedará tu rebozo, y quedará también de testimonio la Santísima Madre que está presentando en mi altar. Y también le dices que quedará a mi derecha, los tres tendremos que hacer testimonio del mundo. Y también dile que les encargues mucho respeto en mi lugar, mucho respeto en mi lugar. Empieza a doctrinar, va a hablar sobre las modas indecentes, va a empezar a encarrilar a sus hijos hacia una verdadera adoración a nuestro Señor Jesucristo, al Padre, al Espíritu Santo, a Jesús en el Verbo encarnado en la Eucaristía, al retorno de la verdadera piedad dentro de la iglesia. Y también dile que les encargues mucho respeto en mi lugar, porque la madre que está allí, yo soy. Pedí a Jesucristo que la iluminara del Espíritu Santo, porque ella es de mi propia alianza, y no admitan que se lleven más rosarios, ni tomen de mi limosna sin permiso de mis celadores escogidos. Porque la gente a veces compraban rosarios para repartirle a los peregrinos, pero a veces la gente se llevaba los rosarios sin avisar. Y como no había alcancías, sino que la Virgen no quería que se pusiera ahí alcancías, la Virgen no quería dinero desde un principio, dijo no quiero. Pero los peregrinos que iban de buena voluntad arrojaban dinero en el suelo. Entonces había algunos que pues veían la facilidad y se llevaban eso. Y la Virgen está aquí descubriendo lo que sucede. Te digo que saldrá una señal en el cielo a la medianoche,
a confirmarte el texto. Y dile también que no se le olvide la misa que le estoy pidiendo al sacerdote. Y si no la celebra el que tiene tan ofendido a Jesucristo con sus engaños, un padre que al principio creyó, el primer padre que recibió los mensajes, pero luego ya no, quizá por obedecer al obispo, por miedo a perder su parroquia o algo así. Y si no la celebra el que tiene tan ofendido a Jesucristo con sus engaños, la celebre él, el padre Nabor, por intención de las benditas almas del purgatorio. Y también te digo a ti que no seas tan olvidadiza con lo que te mando. ¿Desde cuándo, mujer, te dije que le dijeras al sacerdote de este pueblecito por tus labios cuál era el misterio que él quería saber que había en este lugar? Pero has sido muy aletargada desde las primeras razones. ¿Cuántas veces te he dicho, mujer, que hagas pronto lo que yo te digo y que no te fijes en las críticas mundanas? No te impacientes, mujer, de platicar y decir y declarar cómo fue la venida mía a este mundo. Y también dile al sacerdote de este pueblecito que no tema presentar mis escrituras, o sea, los mensajes, a los que creen que son más que mi hijo. Si ellos ya hubieran afirmado mi escritura en este mundo, ya hubiesen sanado de sus enfermedades y habían de ser más claros en sus vocaciones. Y también te diré, mujer, que aquí en este mundo no hay padre de familia que sea más que Dios, y no hay madre que sea más que yo. Mi hijo dice: rechazaré a los abismos infiernos a la hora de su muerte, cuando lleguen a mi presencia todos los que no te amen en el mundo. Esta es palabra de Dios y escritura del Eterno. Fíjense bien cómo está diciendo la Virgen que dice Jesucristo. Y también te diré, mujer, que aquí en este mundo no hay padre de familia que sea más que Dios. Y no hay madre que sea más que yo. Mi hijo dice: rechazaré a los abismos infiernos a la hora de su muerte, cuando lleguen a mi presencia todos los que no te amen en el mundo. Fíjense bien cómo Jesucristo está diciendo, no está pidiendo adoración para su madre, está pidiendo amor para la Santísima Virgen. Todo el culto de hiperdulía que se le rinde a la Santísima Virgen María, superior a los santos pero inferior a Dios, es un culto de veneración especial. A la Virgen no se le adora. No nos vayamos con la finta. A veces en algunos cantos, en algunas alabanzas y en algunas oraciones y hasta en la plegaria personal decimos, por ejemplo, que Madre Santísima, ¿cómo te adoro? Pues es lo mismo como cuando le decimos a nuestra madre: ay, mamacita, ¿cómo te adoro? O a nuestro padre, a nuestro papá de la tierra: ¿cómo te adoro, papá? A mi adorable papá, mi adorable madre o mi adorable esposa. Pero eso los protestantes lo agarran de carrilla para poder atacar la fe de la iglesia. Por eso aquí la Virgen está siendo muy clara, como Jesús le dice: mi hijo dice, rechazaré a los abismos infiernos a la hora de su muerte, cuando lleguen a mi presencia todos los que no te amen en el mundo. No está diciendo los que no te adoren, ni siquiera está diciendo los que no te veneren, tampoco está diciendo ni siquiera los que no te invoquen, sino está diciendo los que no te amen. ¿Entienden aquí la gran sabiduría de estos mensajes? De los tres que somos un mismo Dios. Eso dice Jesucristo. Y vuelve a reafirmar el misterio de la Santísima Trinidad.
De los tres que somos, un mismo Dios. Padre, ¿y qué diferencia habría entre las tres? Entre amar a la Virgen. Es que a la Virgen no se le adora, solo a Dios se le adora. Y ella nos lleva a Dios y nos lleva a Jesucristo para que hagamos lo que Jesús nos dice. ¿Y qué tipo de relación debemos tener con ella bajo esas palabras de amarla? ¿Cómo serían palabras así como entendibles? Muy sencillo. Si amas a Dios, ¿qué haces por Dios? Obedece su palabra, ¿no? Tú tienes 2 hijos. ¿Qué haces por tus hijos? Todo, ¿no? En la verdadera adoración a Dios, el verdadero culto consiste en la obediencia por amor, no en la obediencia por miedo. No en la obediencia por... A lo mejor de principio en la evangelización se necesita el mandato, la orden, como lo hizo Dios en el monte Sinai con Moisés. Pero el amor tiene que surgir. Y después tienes, por la comprensión que te da el amor, tú obedeces, tú cumples. Entonces la obediencia ni siquiera se vuelve obediencia, es un placer. ¿Sí? Cuando un hombre ama a su esposa, lo que su esposa le pida es un placer. Cuando una esposa ama a su esposo, lo que el esposo le pida es un placer. Cuando un padre ama a sus hijos, lo que sus hijos le pidan es un placer. Desde una comprensión cristiana y de un sentido común debería de ser así. Eso a veces sí sabemos que la mujer es la cruz del marido y el esposo es la cruz de la mujer. Pero a veces le hemos dado un sentido a la cruz como de algo que hay que rechazar. Y Jesús encarnó, nació, creció, vivió, predicó para el momento de la crucifixión. Y por eso Él lo dijo en vida, cuando estuvo en la tierra, mientras vivió en esta tierra con su cuerpo no resucitado. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sí? Y Él nos dio ejemplo. Tiene un significado mucho más profundo, ¿no? Yo creo que sí es importante que como católicos nos demos cuenta de eso, ¿no? Porque a veces se siente, se habla de la cruz y luego todo el mundo se hace como gusano en sal, como tlaconete en sal, ¿no? Sentimos la cruz como una amenaza, como algo pues, lo que nos va a dar sufrimiento, dolor y pena. Se transforma la cruz en un sufrimiento que causa dolor y pena porque nos resistimos al proceso de la santificación, al proceso de la voluntad de Dios. La cruz no nada más significa esa cruz de madera que Jesús nuestro Señor cargó y que significa y representa y es nuestros pecados, sino significa muchísimas cosas más. O sea que amar nuestra cruz sería como emocionarnos por y aceptar nuestra situación y amarla y entregarnos con gozo a nuestra vida. A nuestra vida. Con alegría. Si yo creo que Dios me crió y que Dios es mi Padre y que Dios me ama, entonces sé que todo lo que ordena y pide es en beneficio nuestro. Y no tengo por qué dudar de que lo que está haciendo sea en beneficio nuestro. Y que al hacer las cosas con amor y no con resistencia, el cumplir, porque a veces también la palabra obedecer digo por la connotación que se da ahora, sobre todo de parte de los herejes, de los apóstatas o de los materialistas, que la iglesia obliga a obedecer a la gente. Bueno, hablaríamos de cumplir un cumplimiento para Dios, ¿verdad? Por amor,
solo por amor. O sea que amar a la Virgen sería como pues, aceptar nuestra relación con ella. Nuestra relación con ella. Aceptar a la Virgen es que mientras ella dé un mensaje que no contradiga la doctrina de Jesucristo, debemos de tener por cierto y verdadero que es palabra que ella está pronunciando, pero que está, como ella lo dijo en muchos mensajes, cada una de mis palabras está sellada por Dios Padre, por Dios Hijo y por Dios Espíritu Santo. 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Se podría decir que mamá Salomé sí amó a la Virgen. Claro. Pero fíjate, muy curiosa mamá Salomé. Sí, había detalles en los que a veces, en algunas cositas era muy reacia, porque fue su naturaleza de su vida. Una mujer que creció con mucho sufrimiento y dolor, que la vida la formó y la hizo, ¿no? Pero misteriosamente, yo digo, el tiempo que yo la traté, a veces sí, no renegaba, sino se quejaba, pero tenía derecho a quejarse, pues era un ser humano. Pero siempre cumplió con lo que la Virgen le dijo. Siempre al final hacía lo que la Virgen le dijo. Y si al principio de los primeros meses a veces no quería ir a decirle al sacerdote cosas privadas que le decía la Virgen a ella para él, era porque pues el padre Nabor era un sacerdote muy recto, muy justo, pero muy recio, imponía. Y mamá Salomé, una mujer campesina que aunque tenía su carácter, pero ella sabía el respeto que se le tenía que tener a un sacerdote, ¿no? Pero aquí vemos cómo la Virgen empieza a formar, va a empezar a formar, la va a formar a ella, la va, como decía el padre Nabor, Cárdenas, nos empezó a destecatar, empezó a quitar las cosas, las tecatas, de los hábitos, de las costumbres, del pecado, de la mala vida, de la ignorancia. Se podría decir que la etapa de oro de la Nueva Jerusalén es porque la gente sí se entregó a amar a la Virgen. Sí, la gente iba por amor a la Virgen. La gente se quedaba a dormir en el suelo por amor a la Virgen. La gente velaba toda la noche por amor a la Virgen. Personas de la ermita que me hablaron me dijeron que hace unos días, creo que por ahí por la fiesta de Cristo Rey, el padre Martín de Tours comentó, le dijo a la gente, los reprendió, que si no estaban conscientes de la responsabilidad que se habían echado al irse a vivir ahí, porque a veces la Virgen en la noche está sola, 1 o 2 personas están, ¿sí? Si tú hubieras estado en el tiempo de mamá Salomé, hubieras visto cómo en las misas el atrio a reventar. Todo el pueblo iba a la misa de Padre Nabor. Nadie los forzaba. Y ahora, y eso entre semana, entre semana y los fines de semana. Y ahora la situación ha cambiado. ¿Qué hay? Que la gente ya no siente esa piedad. ¿Será la falsedad de que no hay luz y no hay energía en esos nuevos mensajes? ¿Sí? Una catedral grande, vacía. ¿Sí? A veces me pregunto si tanta vestidura que usan ahora es para tapar el gran vacío que hay. ¿Verdad? Continuamos para terminar el mensaje del 30 de octubre de 1973. Y también te digo, mujer, que el día de la misa en mi lugar, tú serás la primera en cumplir la primera misa que se iba a celebrar en la ermita, cuando se fuera a estrenar el cuadro. Y también te digo, mujer, que el día de la misa en mi lugar, tú serás la primera en cumplir enseguida uno de los azares de la casa del sacerdote de este lugar. Mañana por la mañana vendrá ella a tu hogar, tomará el mensaje en sus manos
y dile que no se preocupe por sus hijos, que desde que ella me los encomendó en mis manos, yo los traigo en mi manto y que nunca cuando vengan a su casa tome palabras ofensivas de algún sacerdote. Sus hijos estarán hasta que yo los deje salir de su casa, hasta con que ella esté mirando a su ser querido. Son cosas que solo Dios juzga, y dile que ame con mucho fervor y mucha caridad a su ser querido y que no se preocupe de las críticas del mundo. Probablemente alguna mujer muy fiel, de las mujeres que siguieron, que continuaron, y que a veces pues se encargaba de llevar mensajes al padre Nabor, ¿no? Y que a lo mejor el marido, por andar ella por allá, a veces tenía problemas con el marido. Pero ve cómo la Virgen la está educando, que no juzgue a su marido, que no le dé malas miradas. Aquí es donde empezamos a ver la enseñanza. Mira, mujer, si tú supieras en la angustia que yo estoy, recuerda que yo te dije que mi hijo iba a mandar el castigo a quien mereciera. Y yo no puedo estar en estos castigos de medianera, porque es palabra de él, de pensar y ver con mis propios ojos el castigo que se le sobrevino, y todavía se ve realmente que le falta más y más porque él está injuriado con ella. ¿Yo qué puedo hacer si no me permite que interceda por ella? Una mujer que se alejó de la obra y que fue perdiendo la fe poco a poco, ¿verdad? Y regresó a los comportamientos del mundo, ¿no? Y también te digo a ti que reces las 3 Aves Marías, que no te olvides ni seas aletargada, que regules el sol del mediodía y pídele a él que se otorguen esos castigos, porque yo no puedo. O sea, que a ver si otorga misericordia. Pero le está hablando doña Gavina, que es indígena tarasca. Porque yo no puedo. Me dio las buenas noches y la bendición para todo el mundo. Y vamos a leer por hoy el último mensaje del 31 de octubre de 1973. Por la noche me saludó la señora y me dijo: levántate, mujer, mira cuánto regocijo tengo yo. Dentro del regocijo se envuelven mis congojas con mis hijos. O sea, como que la Virgen, cuando la gente estaba cantando las alabanzas, porque la ermita se llenaba, no la dejaban sola ni de día ni de noche. Entonces, como que la Virgen endulzaba sus congojas, y le está diciendo: mezclo mis congojas con los regocijos. Los regocijos son las alabanzas. Yo dentro del regocijo se envuelven mis congojas con mis hijos, que he querido yo bajar a salvar. Y también te digo, ¿por qué no velas para ver las señales que te doy en el cielo? Por la mañana, cuando esté delante de todos mis hijos, me les revelaré un poco en el arbolito. Y también te digo que muchos de los dragones infernales, contra los mandamientos de la ley de Dios, me quieren borrar la fe de los míos. ¿Sí? Los ataques del obispado de Tacámbaro y muchos sacerdotes, porque hasta el padre Montaño, que fue el primero que recibió los mensajes y que le tocó estar en el milagro de la alianza, también se fue. De este momento, por palabra de Dios, os digo: malditos infelices sean toda su vida. Rechazaré a los infiernos con licencia del Señor, a todos los increíbles. Plagas descenderán sobre ellos, enfermedades, calamidades, ya a la hora de la muerte los veré a la izquierda del Señor, y allí llorarán lágrimas de fuego, y desearán haber entrado a mi rebaño santo, que ya está escrito. Esta es palabra de Dios. A veces la gente dirá: bueno, pero ¿cómo, si es la Madre de Dios, está diciendo que va a haber los que los castiguen?
La gente tiene la idea de que la Virgen, por ser madre, tiene que ser una madre permisiva, una madre consentidora. No es así. Lo vemos en los mensajes de la Salet, lo vemos en los mensajes de Fátima y lo vemos en los mensajes posteriores a primero la Salet, luego Lourdes, luego Fátima, Garabandal y otros, donde la Virgen siempre va a repetir estas palabras. Si los dirigentes de los gobiernos y si los dirigentes de la iglesia no se oponen a estos acontecimientos demoníacos y malignos que pierden a la humanidad, yo misma dejaré caer el brazo de la justicia. Es cuando tiene que entrar la restricción. Porque sí, la misericordia y la justicia están al mismo nivel. Corazón de Jesús, santuario de la justicia y del amor, dice la letanía del Sagrado Corazón. El amor y la misericordia al lado derecho, la justicia, la severidad y la corrección del lado izquierdo. Y es tan válida la una como la otra. Entonces, a lo que está refiriéndose aquí la Virgen es que, como ve que los dragones hablan, porque dijeron que el padre Nabor estaba paranoico, que la vidente estaba loca, y nunca les hicieron un examen psicológico. Eso no es cierto, a mí me consta. Recuerdo que en alguna ocasión, por ahí en el año de 1977, por la tarde, llegaron a la ermita dos sacerdotes de la diócesis a visitar al padre Nabor. Fueron a visitarlo. Fíjate qué contradicciones, ¿no? Si estaba prohibido de parte del obispo, ¿para qué lo iban a visitar? Y había sacerdotes de otros lados que le mandaban los santos óleos al padre Nabor, para que no le faltara para bautizar y para la extremaunción. Y llegaron una vez, estábamos rezando el rosario, papá Nabor estaba arriba del púlpito, frente a la ermita, bueno, entre la ermita y el Santo Cristo, mirando hacia el frente, guiando el Santo Rosario. Y ya casi iba a acabar el rosario antes de empezar la letanía. Y llegaron estos hombres, sacerdotes, y se metieron a la ermita, entraron a ver a la Virgen, sí entraron. Yo estaba afuera, yo estaba al pie pero como estaba lleno de gente, yo pues, no me fijé si se arrodillaron o no, pero la cosa es que entraron a ver a la Virgen y después de unos momentos prudentes salieron. Y papá Nabor detuvo el rezo y les dijo desde el púlpito: ¿a qué vienen? ¿A tijerearme? Hasta les hizo con las manos así. ¿A qué vienen a tijerearme? Porque esta gracia, esta maravilla, esta aparición era para todos los obispos y para todo el mundo. Y ustedes a mí me hicieron un acaparador. Eso dijo. Al negar a nuestra madre me hicieron a mí un acaparador. Yo me quedé con la responsabilidad. Pero malaya, porque al fin y al cabo soy un Cárdenas, enemigo de los acaparadores y latifundistas. Eso les gritó el padre Nabor desde el púlpito. Ese era el padre Nabor. Y sí, ya después que bajó, terminó el rosario, sí lo esperaron y lo saludaron y todo, pero las palabras que les dijo desde el púlpito se las tuvieron que aguantar. Esa era la claridad del padre Nabor. No era un hombre transparente, no era un hombre con doblez. Usted también amaba a la Virgen. Ah, no, sí. Él muchas veces me dijo: no tienes idea, Pedro, de lo que a mí me costó, porque sí, yo también estuve turulato, también estuve turbado, me costó trabajo aceptar, dejar la parroquia, la excomunión del obispo, y por el otro lado todas las pruebas que la Virgen me estaba dando,
y todas las señales que me estaba dando. Hubo varias veces dentro de esos 7 años que la Virgen lo puso en jaque. La Virgen lo puso en jaque. Pero eran sus pruebas. Y él perseveró. Mira, mujer, pues seguimos con el mensaje. Mira, mujer, si no puedo remediar a todo el mundo en esta última vez que nuestro Señor me ha dado licencia de bajar a la tierra, se llegará el día en que bajará al mundo la primera razón que os mandé. El primer castigo que la Virgen trae escrito en la palma de la mano derecha. Tinieblas. Las tinieblas de la fe. Mira, mujer, si no puedo redimir a todo el mundo en esta última vez que nuestro Señor me ha dado licencia de bajar, se llegará el día en que bajará al mundo la primera razón que os mandé. Se salvarán los de tu rebaño santo, que privará un sueño con los tuyos. Cuando despiertes y despierten los míos, que a mi vereda han entrado, no verás más que horrores en el mundo. Ay de mis hijos tan ingratos, que yo descalza con tantos rigores, sin mi corona celestial, malditos dragones infernales, que quieren desgarrarles y borrarles la salvación a mis hijos. La Virgen dijo que cuando fueran los estremecimientos de la finalidad del gran castigo, la Virgen nunca dijo que no van a morir los de la Nueva Jerusalén y sus creyentes, sino que vendrá la muerte como un sueño profundo sobre sus hijos, para que no vean los estragos del fin. Y después que hayan pasado los estragos del fin, entonces seremos despertados.